antes. Ahora nosotros, para convertir ese Producto Nacional a precios de mercados, ¿qué tenemos que hacer? ¿Nadie? A ver, vamos a preguntar entonces, si nadie contesta. Nelson Vicente Cachi. Nelson Vicente. Ya no está, listo. Dice, ¿Sí? disculpe, no sé si estoy en lo correcto, que sería Producto Nacional a precios de mercado en un periodo T, que sería igual a los al ingreso, que sería igual al consumo más el ahorro y más los impuestos directos menos las transferencias corrientes. No sé si estoy en lo correcto. Ya, pero falta algo más, un componente importante, ¿no? Dos componentes importantes. Estás bien, pero te falta. ¿Cómo transforma una variable a costo de factores a precios de mercado, no? Angélica González. Presente, Lice. ¿Cómo transforma una variable a precios de mercado, que está a costo de factores, a precios de mercado? Lice, no sé, creo que me he olvidado de las depreciaciones. No. Es para transformar una variable bruta a neto. Ahí está en la pantalla, todo está en la pantalla. Los impuestos indirectos menos las subvenciones. Exacto. ¿Cuál es tu nombre, Daniela Paz? Ya, Daniela Paz, listo. Entonces, para transformar una variable a costo de factores, aquí está, ¿no? Tenemos una variable a precios de mercado. ¿Qué tengo que hacer? A la misma variable tengo que sumarle los impuestos indirectos menos las subvenciones. Entonces voy a copiar todo esto. Que es lo que está representando mi variable. Producto Nacional más los impuestos indirectos, en este caso sería, y menos las
subvenciones, ¿no? Ahí ya tengo ya una variable a precios de mercado, ¿ya? Ahora vamos a agrupar todos estos impuestos, subvenciones y transferencias, ¿no? Que son parte del gobierno. Entonces vamos a agruparlas y les vamos a llamar impuestos totales netos, ¿ya? Entonces los vamos a agrupar, por ejemplo, así. Una T, que va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a los impuestos directos más los impuestos indirectos, menos las transferencias, menos las subvenciones, que representarían un gasto, ¿no? Para el gobierno. Ahí tenemos, ¿no? Entonces los impuestos totales netos van a ser igual a los impuestos directos más los impuestos indirectos y menos las transferencias. Estas transferencias, no olviden que son las transferencias corrientes netas, y menos las subvenciones, ¿no? Ya estaríamos agrupando. En impuestos totales netos. Ya, ahí tenemos impuestos totales netos. Entonces, nuestro Producto Nacional, ¿a qué sería igual? Consumo más ahorro más impuestos netos, totales netos. Ya está bien, muy bien. Entonces, nuestro Producto Nacional va a ser igual al consumo más el ahorro y más nuestros impuestos totales netos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí nuestra ecuación general, ¿no? El Producto Nacional va a ser igual al consumo más el ahorro más los impuestos totales netos. Estos impuestos totales netos es el ingreso, ¿no?, del sector público, que se tienen menos los gastos del sector público. Entonces ya vemos que en presencia del sector público, nuestros ingresos van a ser destinados o se puede dedicar al consumo y al ahorro y van a ser mermados por los impuestos indirectos, ¿no?, que recauda el sector público. Ya, dicho eso, ya está aclarado la parte del sector público. Vamos a entrar a la identidad. Ahorro. Inversión en una economía cerrada con sector público.
Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos para hallar la identidad de ahorro de inversión? Como anteriormente ya lo hemos visto en una economía cerrada, entonces vamos a igualar el Producto Nacional, tanto como en el ingreso como en el gasto. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el Producto Nacional, que va a ser igual al ingreso, y por el otro lado, al gasto. Igualamos esas dos ecuaciones, ¿no? Que vamos a tener. Por el lado del gasto, ¿qué conformaría nuestro Producto Nacional por el lado del gasto? Ya, preguntamos, pues. Condor y Paola. No está. Jorge Yamil. Dice, ¿serían subvenciones, impuestos totales netos? No. Aquí es igual el Producto Nacional por el lado del gasto. Y hemos visto eso al principio. ¿Serían consumo, ahorro, impuestos directos? Dice, Por el lado del gasto, me está haciendo por el lado del ingreso ahorita. ¿Sí? dice, por el lado del gasto sería consumo más ingresos, no, más inversiones, más gastos, más exportaciones, menos importaciones. Estabas bien, pero es una economía cerrada, no es una economía abierta, ¿no? Dice consumo más inversión más gasto. Consumo más inversión más gasto. Eso sería por el lado del gasto, ¿no? Todavía no aumentamos ni las exportaciones ni las importaciones, pues porque estamos viendo una economía cerrada. Una economía cerrada, ¿no? Solo con el sector público. Ya. Y para el lado del ingreso, aquí es igual el Producto Nacional por el lado del ingreso. Dicen, si me equivoco, o estoy bien, consumo más ingreso más la transferencia. No. A ver, otra persona. Estabas bien hasta el consumo. Consumo más el ahorro. Consumo más ahorro. Más. Ahorro. El ahorro. Y algo más falta. Pero acabamos de hacer hace 2 minutos. Y está en la pantalla. Transferencias. No, tampoco es transferencia. Lean bien. Impuestos, licenciado. Impuestos, ¿Qué licenciado. impuestos? Directos, indirectos. Totales netos. Directas. Totales netos. Ya. Total, alejamos. Estaba aquí está. Ahora, acabamos de hacer hace 2 segundos. ¿No ven? Por eso hacemos eso. Por eso desarrollamos todas las ecuaciones para hacer la identidad de ahorro de inversión, ¿no? Va a ser igual al consumo más el ahorro más los impuestos totales netos, ¿no? Ahora de esa ecuación,
que tienen ahí. Esta va a ser la ecuación 1, la ecuación 2. Igual en las ecuaciones y despejen el ahorro. Dice, sería el gasto más de inversión menos los impuestos totales netas. A ver, uno más. Sería el ahorro igual al gasto más la inversión menos las importaciones totales netas. Más menos los impuestos, no son importantes. Perdón. Está bien. Daniela pasa. Entonces, básicamente lo que hacemos es igualamos, ¿no? Igualamos esta ecuación, la ecuación 1 y la ecuación 2, por así decirlo. Ahí ya lo tenemos igualado. Términos semejantes, consumo con consumo se van a ir, ¿no? Se simplifica. A este lado tenemos el ahorro y los impuestos totales netos. Y los impuestos totales netos van a pasar al otro lado a restar, ¿no? Por lo que nosotros vamos a tener al final. Quitamos el consumo. Aquí también quitamos el consumo. Quitamos las transferencias y van a irse al... Dicen las transferencias son impuestos totales. Sí, los impuestos totales. Menos los impuestos totales, ¿no? ¿Qué es lo que se genera aquí? Y vamos a ponerlo entre paréntesis, ¿no? Ya tenemos nuestra identidad, ahorro e inversión. Lo vamos a poner esto en rojo. ¿A qué nos referimos cuando decimos el gasto de gobierno menos los impuestos totales netos? Y ahí está la pregunta que se les ha hecho en la anterior clase. ¿Qué es el déficit público y qué es el superávit público? Dicen, el déficit público es cuando un Estado gasta más lo que ingresa en un periodo de tiempo, y es lo contrario del déficit y mientras que superávit público se produce cuando el Estado gasta menos de lo que ingresa durante el año. ¿Ya? Dice, Ana. bueno, déficit es cuando el Estado no es capaz de recaudar el suficiente dinero para afrontar los gastos que tiene, es decir, que gasta más de lo que ingresa. Y superávit público es cuando el Estado gasta menos de lo que ingresa en el año para afrontar los gastos que tiene. ¿Ya? Jenny Catherine.
Buenos días, licenciado. Bueno, déficit sabemos que es lo contrario de superávit. Bueno, decimos déficit cuando sus gastos son mayores a los ingresos que tiene el Estado, al igual que superávit es cuando tiene mayor ingreso y menos gastos, pero cuando se tiene mayores ingresos y menos gastos se puede conseguir un ahorro. Ese ahorro nos ayuda para sustentar las deudas públicas, mientras de contrario, cuando tenemos déficit público, el Estado, cuando tiene más gastos que ingresos, esos gastos se lo tiene que compensar con deudas y esas deudas que se vuelven deudas públicas. Eso sería, licenciado. Está bien, Jenny. ¿Alguien más? Vamos a preguntar. Lice, todavía falta la última pregunta, ¿qué es la balanza de pagos? Falta todavía la balanza. Todavía cuando entremos a la balanza de pagos, les voy a preguntar. Pero igual, ¿quieres participar en lo que es el déficit público? Ya han dicho todo, pues, ¿qué puedo decir? Lo mismo. Volver a repetirlo. Yo les hago repetir 5 o 6 veces para que se les quede en su cabeza, ¿no? Que es lo que realmente es el déficit público. No es necesario que uno responda y los demás ya se callen, ¿no? Marlene y Antonio. Ya, licenciado. El déficit público quiere decir que cuando el Estado no es capaz de recaudar, no ve suficiente dinero para afrontar sus gastos. Y el superávit es cuando el Estado ha logrado recaudar suficiente dinero como para afrontar sus gastos. Eso sería lo que yo he entendido. Ya está bien, Marlene. Tani. Buen día, licenciado. Bueno, como ya dijeron mis compañeros, el déficit público ocurre cuando el Estado gasta más de lo que ingresa por medio de los tributos. Y es también al contrario lo que es del superávit público. El superávit público se produce cuando el Estado gasta menos de lo que ingresa durante un año. Eso sería, dice. Ya. A ver, y por último, Mariluna y Ugarte. Buen día, Elise. Bueno, en sí el déficit público es cuando los gastos dan a los ingresos en un determinado periodo, y el superávit es cuando los ingresos son mayores a los gastos, donde en sí se produce el superávit. Eso sería, Elise. Ya, perfecto. Rose Michelle. Buenos días, licenciado. Bueno, el déficit público es cuando se ingresa menos dinero de lo que se gasta, y en el superávit público se produce cuando el Estado gasta menos de lo que ingresa durante un año y por lo tanto puede afrontar sus gastos al endeudamiento. Ya, perfecto. Ya. Aquí nos vemos lección, ¿ya? Entonces, básicamente, el superávit público es la diferencia entre los gastos y los ingresos del sector público, ¿no? Si el resultado es positivo, entonces tendremos superávit público. Si el resultado es negativo, entonces vamos a tener déficit público. Lo que la ecuación nos está tratando de decir es este ahorro. ¿Dónde está? Este ahorro privado es nuestro ahorro, no es del gobierno, es nuestro ahorro privado. Debe financiar
no solo al gasto privado de la inversión, no solo a la ya, privada, sino también debe financiar al déficit del sector público, a esta ecuación, ¿no? Entonces este ahorro tiene que financiar tanto la inversión como el déficit en el sector público, si existiera déficit, ¿no? Que por lo general siempre existe. Ya, ahora vamos a pasar a explicar un poquito lo que es el déficit del sector público y el superávit. Utilizar su ahorro para financiar también la inversión. Entonces, ¿cómo se demuestra eso en ecuaciones? Vamos a ver, por ejemplo, que que vamos a tener un gasto de gobierno que va a ser igual a un consumo de gobierno más una inversión de gobierno, ¿no? Esto es lo complicado de poner. Claro, ya tenemos que el gasto de gobierno va a ser igual al consumo de gobierno más la inversión de gobierno, ¿no? Por otro lado, vamos a ver que el ahorro de gobierno va a ser igual a los impuestos del gobierno, estos impuestos totales, ¿no?, que hemos hablado, menos el consumo de gobierno. Y aquí lo vamos a reemplazar. Vamos a tener un ahorro de gobierno que va a ser igual a los impuestos menos el consumo de gobierno. Por otro lado, vamos a tener lo propio, vamos a tener los impuestos de gobierno, los impuestos totales, ¿no?, más el ahorro de gobierno, más el consumo de gobierno. Ahí ya tenemos las tres ecuaciones. Y podemos decir, por ejemplo, que la inversión, va a haber una inversión y va a haber también una inversión de gobierno, ¿no? Y esto va a ser igual a un ahorro más los impuestos. Reemplazamos en esta ecuación nuestras variables que ya tenemos. Nuestro gasto de gobierno más la inversión de gobierno
más una inversión de gobierno, ¿no? Vamos a tener el ahorro que ahí va a estar, y vamos a tener un ahorro de gobierno más un consumo de gobierno, que aquí está, ¿no? Perdón, esto es consumo. Ya. Entonces ya vamos a tener igualadas las ecuaciones. Consumo con consumo se van a ir. No se van a simplificar por ser términos semejantes. Ya, y nos va a quedar una inversión más la inversión de gobierno, un ahorro y un ahorro de gobierno. Y eso básicamente nos dice que el ahorro público va a financiar nuestra inversión pública, ¿no? Como lo hemos leído aquí. Ese es el análisis macroeconómico que se hace, ¿no? Vamos a tener un ahorro público de gobierno, va a financiar su inversión de gobierno. El privado va a financiar también el privado, ¿no? Y también parte de la inversión del gobierno. Entonces nosotros cuando tenemos unos impuestos o el ingreso de gobierno y también tenemos un consumo de gobierno, cuando este consumo de gobierno va a ser mayor a lo recaudado o al ingreso de gobierno que tenemos, va a suceder un déficit, ¿no? Un déficit en el sector público. Pero por el otro lado, si el ingreso público va a ser menor, va a ser mayor al consumo de gobierno, vamos a tener un superávit en el presupuesto. Ya. Ahora entramos a lo que es la medición del PIB en una economía abierta. Esta última parte simplemente es para demostrar que el ahorro de gobierno va a financiar a la inversión de gobierno, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Entonces, para la próxima clase, les voy a dejar esa pregunta de qué es la balanza de pagos y una más que es cuál es la composición de la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos y cuál es la composición de la balanza de pagos? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Nada. Bien, la primera pregunta es la medición del PIB en la economía abierta. ¿Está bien? No. Este es el título. Medición del PIB en una economía abierta. Aquí ya va a entrar todo lo que es la balanza de pagos, todas las cuentas corrientes. La pregunta es cuál es la composición de la balanza de pagos y qué es una balanza de pagos, ¿no? Está bien, Liz. Ya, entonces vamos a quedar aquí. Para la próxima clase esas dos preguntas.
Y eso sería todo si no hay preguntas, ¿no? Hasta luego, Lice. Listo, hasta luego, jóvenes. Nos vemos entonces la próxima.